Gracias. Entonces, ya declaramos nuestras operaciones y hacemos nuestros cálculos correspondientes para reducir en la columna ceros, y con ello podemos copiar, de hecho desde Z, porque ese nunca cambia, copiar y pegar. Entonces, acá tenemos nuestra tabla. Está X2 en la base, tercer pivote, artificial 1 en la base, segundo pivote, X5 en la base, primer pivote. Acá, nuevamente, continúa el algoritmo simplex y pregunta si aún hay forma de mejorar el valor de la función objetivo. Y entonces dice que sí es posible mejorarla, y que acá tenemos a, primero, como se preguntaba, o sea, ¿cuál es el coeficiente más negativo aquí? Como tenemos un término independiente y tenemos un término como factor de m, y por definición m es un número muy grande, entonces para que nosotros aquí determinemos cuál es el coeficiente más negativo y por lo tanto la variable de entrada, es primero en la escala de m. Y el coeficiente más negativo aquí es menos 4, o sea, menos 4m. Como no hay ningún otro menos 4, entonces pues ya directamente podemos proceder a decir que x1 es la variable de entrada. Si hubiera resultado que existía otro menos 4m, pues entonces ahí sí hubiéramos requerido revisar el término independiente de m y hacer la operación para seleccionar al más negativo. Si los dos coeficientes hubieran sido idénticos en ambos casos, entonces arbitrariamente se rompería el empate. Y si en un momento dado encontramos que ya no hay términos m o que son positivos, entonces pues allí necesitaríamos ver cuáles son los números, y si aún tenemos negativos, pues seleccionarlo tal vez en función de el término independiente de m. Y cuando todos sean positivos o ceros, allí termina el algoritmo diciendo que la solución actual es óptima. Pues aún tenemos variable de entrada. ¿Y cuál es nuestra variable de salida? Entonces lo dice la prueba de cociente mínimo. El primero, el renglón 1, no podemos realizar la operación, pues es dividir entre negativo. Y entonces acá tenemos lo que tenemos en el lado derecho entre el correspondiente elemento de la columna pivote. Y entonces pues tenemos a este valor que es 50. Y por lo tanto x2 sale del conjunto de variables básicas. Ok. Con esto pues vamos a tener x1 que reemplaza a x2 como básica, y tenemos que entonces es en R3, y por lo tanto R3
es igual con 2 veces R3. Entonces, esto es igual a 2 por, aquí tenemos. Y hacemos nuestras reducciones del sistema. Entonces, nuevamente, siempre esto significa que estamos reexpresando el sistema hacia el nuevo conjunto de variables básicas. Y pues esto significa que el renglón 0 debe actualizarse a lo que ya exista menos un medio, 0.5, menos 4m, que multiplica a R3, R1 se actualiza a R1 más 1.5 veces R3 y R2 se actualiza a R2 menos 4 veces R3. Pues acá tenemos es cada uno de estos coeficientes. Entonces es igual a lo que tenemos en ese renglón menos ese mismo número que multiplica al renglón pivote. Fijamos renglón pivote y fijamos columna. Entonces 4 menos 4 veces el pivote. Está bien. Entonces, copiamos y pegamos. Y vamos a analizar este resultado. Entonces notamos con respecto a m, ya todos son los coeficientes positivos o ceros. Ajá. Y entonces 8m menos 1, pues virtualmente sigue siendo 8m. 2m menos 4, de igual forma, virtualmente sigue siendo 2 veces m. Y 10m menos 3m, entonces sigue siendo virtualmente 10m. Acá es 0, 0. Aquí es m. Esto es 0. Ajá. Entonces esto también es un 0. Con lo cual podemos decir que todos los coeficientes en la tabla, en el renglón de la función de objetivo, ya son positivos o ceros. Y la tabla es óptima. Entonces vamos a hacer la diferencia. Entonces la tabla simplex ya es óptima. Pero existe una variable artificial en el conjunto de variables básicas. Por lo tanto, se dice que el problema original es infactible.
esta es nuestra conclusión. Entonces, pues bueno, el método continúa su desarrollo, alcanza un punto donde la tabla actual es óptima, pero como existe una variable artificial en el conjunto de variables básicas, se declara que el problema original es infactible. Entonces, noten que aquí lo que dije fue la tabla, no la solución. Entonces, la tabla ya tiene condiciones de optimalidad, pero al tener una variable artificial en el conjunto de variables básicas, ¿sí? Entonces decimos que el problema es infactible. Y pues bueno, entonces acá lo que intentaba hacer el algoritmo pues es, tenemos todo un conjunto de condiciones que pues en general es cualquier número de las que nos imponga nuestro problema. Y pues tal vez en ese que es pequeño, pues si hacemos una visualización de los valores, pues sí pudiéramos decir, no, pues esto no hay cuando nos dé este resultado. Pues lo máximo que puede valer x3 es 50. Y 50 por 8 es 400. ¿No? Lo máximo que puede valer x2 es 25. 25 por 12. 25 por 12 serían 300. No, tampoco. Y con respecto a x1, lo más que puede valer esto es 500. Entonces, esta igualdad pues nunca se iba a cumplir. Sí, habría factibilidad entre 1 y 3, pero con respecto a la restricción 1 y la igualdad, pues esto nunca iba a darnos la suma. Que, como decíamos, en un problema en general, pues tal vez no sea tan obvio. Mientras que, pues entonces tendríamos que poner el algoritmo. Por tener artificiales, aplicamos ya sea la gran M o dos fases. Sigue el método. Y entonces, si detectamos que la tabla es óptima, pero aún tiene artificiales, entonces, pues ya declaramos el problema original es infactible. Y pues acá lo que quiere decirnos es, si nosotros sustituimos estos valores, ¿ven? Entonces, x1 vale 50. Por lo tanto, sustituyendo en la igualdad, tenemos que esto es 500 más la artificial, pues sí son 1000. Pero pues como es un valor artificial, entonces, pues esto no es cierto para el planteamiento original. Como existe x5 y x4 no está en la solución, quiere decir que la primera restricción se cumple. Y entonces, como x1 vale 50, pues sí se cumple. Y la restricción 2 quiere decirnos que tenemos una holgura de 90. O sea que estamos a 90 más de 10. Como x1 vale 50, 2 por 50 son 100. Y pues bueno, entonces el detalle sería que en una solución inicial todavía no podemos declarar la infactibilidad porque pues cuando hacemos esta actualización, entonces todavía tenemos indicadores de que el valor de la función objetivo puede mejorar. Y pues noten que en cierta interpretación siempre lo hace en aquella variable artificial que más deteriora la función objetivo. Y entonces lo que va buscando el método es ir removiendo
aquella variable artificial que más deteriora. Pero pues si llega el punto en que no puede eliminarla del sistema, pues ya eventualmente encuentra condiciones de optimalidad y pues ya declaramos que es infactible. Pues entonces, sería un tipo de procedimiento en el Pero, cual... profe, ¿y esto en un problema, no sé, real, o sea, qué significaría que tuviéramos esto? Obviamente no, o sea, no hay una solución óptima, pero ¿qué sería? En un problema, digamos que si fuera como el de los jugos o algo así, ¿qué diríamos? ¿No podemos hacer jugos o buscamos otra solución o cómo? ¿Cómo sería relacionarlo con la realidad de esto? mm, digamos que algo como esto significa tus recursos Ajá. disponibles. Ujú, Entonces, pues hace sentido que tu nivel de producción pues deba de ser menor o igual a cuando multiplicamos al consumo de recursos por cada unidad producida y sumamos, pues menor o igual a la cantidad de recursos disponibles. Pero, pues si alguien hace por allá ciertas cuentas y quiere, digamos, hacer una promoción de los productos, y entonces dice, no, pues el producto uno me cuesta tanto promoverlo, el producto 2 correspondientemente su costo de promoción, y quiero gastarme todo un presupuesto exactamente. ujú. O sea, es un decir, ¿no? O sea, Sí, el sí, decir sí, sí entiendo. exactamente quiero gastarme todo un presupuesto que tengo disponible, pues entonces decimos, no tengo un nivel de producción que alcance a cubrir todo ese nivel de promoción. Ujú, Y entonces, pues, eh, sería como identificar, ¿no? Pues, cuáles son las del conflicto, según el tipo de solución, y pues plantear a esos departamentos quién sí se puede ajustar, o se puede ajustar la promoción, o podemos obtener más recursos. ujú. Sí, ok. Ajá, Sí, gracias. sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, pues esos fueron nuestros métodos para poder hacer nuestros cálculos si tenemos variables artificiales. Ahora, nuestro siguiente tema se llama dualidad y pues vamos a ver a qué se refiere esto. No, les mandé algunas diapositivas que pues, sería lo más representativo de nuestro tema. No tienen ejercicios, aquí los vamos a hacer. Y pues vamos a ver qué significa eso de la dualidad. Entonces, ya ahora nos hace más sentido qué significa algo que escribamos de esta forma, ¿verdad? Tal vez iniciando el semestre, algo así pudiera parecer algo extraño, pero pues ya para estas fechas ya tiene que hacer más sentido esto que significa. Tenemos una función de objetivo que está compuesta por la suma de todos los términos de productos correspondientes de costo por variable de decisión XJ. Sujeto A, que por renglón de restricción, dice esto, igual sumamos de manera correspondiente los productos de ese coeficiente que está en la matriz de coeficientes tecnológicos por su correspondiente variable de decisión, y todos estos términos son menores o iguales a lo que tengamos como recurso. Entonces, decimos que es una fórmula general de un modelo de maximización, y entonces resulta que a podemos llamarle primal, y resulta que existe un modelo
que está muy relacionado a este problema original y es el siguiente. Bueno, con todas las variables mayores o iguales que 0. Resulta que existe el siguiente modelo, donde si vamos contrastando, noten que aquí en el primal, aquí estamos sumando entre todas las variables de decisión con el índice J. Y tenemos una restricción con el índice I, desde 1 hasta M. Y aquí vean, Z no cambió en términos, o sea, de la definición, pero acá es maximizar y acá es minimizar. Y en este problema de minimizar Z es la suma de ciertas variables W y numéricamente tienen la misma dimensión que el número de restricciones. Entonces, minimizar Z, que es la suma de cada una de esas W por el coeficiente BI, que es cada uno de los lados derechos, desde que igual 1 hasta M. Y acá está multiplicando cada una de esas WI, por el coeficiente AIJ mayor o igual que el coeficiente CJ. Entonces, y esto es para cada uno de los términos que teníamos como índices de nuestras variables de decisión. Con cada una de esas variables W mayores o iguales que 0. Y bueno, entonces a esto que estamos viendo aquí se le llama el dual de esto que habíamos propuesto originalmente. Y notemos, o sea, lo que antes eran recursos, que era el vector B, notemos que ahora son coeficientes en la función objetivo. Y lo que antes eran coeficientes en la función objetivo, ahora pasan a estar en el lado derecho de estas nuevas restricciones. Y como W dimensionalmente multiplica al vector de recursos, entonces el resultado de estas restricciones es, digamos, un sistema transpuesto. O sea que lo que eran renglones ahora son columnas. O también equivalente, lo que antes eran columnas, ahora son renglones con esta forma. Y bueno, eso es por definición, pero cómo podemos interpretar estos modelos. Y entonces tenemos la siguiente interpretación económica. Entonces vamos a decir que estas nuevas variables WI van a ser nuestras variables duales. Y pensemos en la siguiente situación. Entonces, muchos de los problemas pues tienen que ver con niveles de producción y una disponibilidad de recursos. Así que pues decimos que tenemos un productor P. Y pues así como le hemos hecho referencia, cuenta con una cantidad de recursos para elaborar su producción de artículos XJ. Y de acuerdo a cómo hemos formulado nuestros modelos, interpretamos que la matriz de coeficientes tecnológicos nos dicen que qué cantidad de recursos tipo I utilizamos por el artículo J para su elaboración, donde CJ es la utilidad que aporta o cada unidad que producimos del artículo J. Y pues entonces, cuando tenemos nuestro valor óptimo de Z, lo que decimos es que este productor está aprovechando lo mejor posible sus recursos, de tal forma que tiene
la mayor utilidad con respecto a estos recursos disponibles. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, pues ya está esa solución. Si lo calculamos, resulta que ocurre lo siguiente. A alguien hace la siguiente propuesta y entonces ese alguien va a adquirir los recursos del productor P. Entonces, como el productor P hubiera obtenido la utilidad de haber utilizado su sistema productivo para elaborar sus productos X1, X2 hasta XN, ¿a cuánto debería de vender sus recursos que tiene disponibles? Porque pues ya no va a poder producir, sino que lo que va a hacer es vender sus recursos. Y la cuestión aquí va a ser que, pues en principio, tendría que ser un justo eficiente. Un precio a la vez justo y eficiente de venta. Y entonces resulta que ese precio de venta, cuando es óptimo y a la vez eficiente, es esta variable WI, o sea, ¿a cuánto venderíamos cada unidad disponible de ese recurso BI? Y entonces notemos que desde el punto de vista del productor, él tiene que volver a obtener Z. O sea, si originalmente puedo obtener Z, pues por lo menos tengo que seguir obteniendo esto. Pero para el punto de vista del comprador, él va a buscar comprarlo a lo menor posible. Y ahí es donde los dos problemas se dice que de tener solución óptima, ambas deben de ser idénticas. Y ahora las restricciones del nuevo problema es las siguientes. Originalmente cada producto ofrecía una utilidad CJ, pero como ya no vamos a producir, entonces quiere decirnos que esos recursos que antes se utilizaban para producir, al venderlos, deberían de obtener por lo menos esa utilidad unitaria que originalmente obteníamos. Y pues bueno, en principio, pues si se están vendiendo esos recursos, pues decimos que el precio de venta de esos recursos va a ser mayor o igual que cero. Y bajo esta interpretación se suelen nombrar a las variables duales como precio sombra de los recursos, dado que en nuestras tablas simplex, nosotros para todo renglón lo que estamos encontrando es la razón de cambio de cada una de esas variables que representan a un renglón con respecto a cada una de las variables del sistema. Y en particular, cuando estamos hablando en el renglón de la función objetivo, en las variables duales, vamos a ver dónde se localizan. Ahí estamos representando la razón de cambio de la función objetivo cuando nosotros incrementáramos en una unidad el recurso asociado. Y pues bueno, ese es el vínculo económico interpretado de este par de modelos. Estos de acá. Entonces, este y este otro. Ahora, cuando hagamos la solución de un modelo de programación lineal por su dual, pues vamos a seguir ciertas reglas y van a ser las siguientes. Entonces, perdón, acá. De hecho, también ocurre lo recíproco. Si nosotros hubiéramos planteado originalmente un problema de minimización, su dual es un problema de maximización.
Y pues bueno, vamos a partir de esto a lo que le llamamos la transformación canónica. Entonces, si nosotros partimos de un problema de maximización, acá pues ya le puse notación vectorial. O sea, multiplicamos vector de costos por vector de variables de decisión y decimos que la forma canónica de maximización es donde nuestra matriz de coeficientes tecnológicos multiplica al vector de variables de decisión y esto es menor o igual al vector de recursos con todas las variables mayores o iguales que 0. Entonces, su problema dual es uno de minimización, donde tenemos al vector de variables W por el vector de recursos, donde ese vector W multiplica a la matriz de coeficientes tecnológicos y esto es mayor o igual con los coeficientes que previamente eran de la función objetivo, con todas las variables W mayores o iguales que 0. Y esto es recíproco. Entonces, pues ya nada más dependiendo de dónde partimos, cuál es su dual. Entonces, como decíamos, si este hubiera sido mi problema original, este hubiera sido mi dual. Y cuando este es mi problema original, acá tenemos a nuestro dual. ¿Esto qué implicaría? Que si queremos hacer una transformación canónica, tenemos que llevarlo estrictamente a esta forma. Y pues bueno, eso sería factible. No habría ningún problema. Pero si no quisiera hacer una transformación canónica, de hecho podemos hacer una transformación en general. Y para esa transformación en general tenemos las siguientes relaciones. Entonces, puedo partir de un primal para obtener un dual, primal a dual, o puedo partir de un primal a cam para obtener un dual. Y entonces, ¿qué decimos? Por cada restricción de un modelo, vamos a generar una variable en su modelo dual. Y por cada variable que tengamos en el problema primal, cada variable, vamos a generar una restricción en su modelo dual. Y entonces, ¿cómo estarían? Noten que en particular las que cumplen la forma canónica son correctas. O sea, si tengo una restricción menor o igual que, me genera una variable mayor o igual que 0. Si tengo una variable mayor o igual que 0, me genera un dual con una restricción mayor o igual que. Si parto de un problema de minimizar con variables mayores o iguales que 0, me genera una restricción dual menor o igual que. Y si tengo una restricción mayor o igual que, me genera una variable mayor o igual que 0. Pero entonces, si no cumplen la forma canónica, vean que aquí nos cambia el resultado en el dual. Si no es menor o igual que, o sea, si es mayor o igual que, la variable más bien debe ser menor o igual que 0. Y si la restricción fuera de igualdad, genera variables que no tienen restricción en signo. Esto significa irrestricta. Y así, variables menores o iguales que 0 originales nos genera una restricción en el sentido opuesto. Y variables irrestrictas generarían restricciones de igualdad. Que pues bueno, eso lo vamos a ver ahorita más claro con los ejercicios.